Modelos estocásticos y simulación en computación y comunicaciones. El juego de Erefeucht. Integrantes Grupo 3. David Steven Castillo López, Camilo Andrés Díaz Silva, Denis Alexander Rodríguez Venegas, Juan Sebastián Sucho Picón y Andrés Felipe Castellanos Neira. Contenido. Primero, reglas del juego. Segundo, clases de equivalencia y valor Ehrenfeucht. Tercero, conexión con sentencias de primer orden. Cuarto, estrategias internas y externas. Quinto, el puente a las leyes 0-1. Y sexto, otras estructuras. ¿Qué es el juego de Ehrenfeucht? Es una técnica en la teoría de modelos que nos permite encontrar las características de adyacencia de los vértices de dos grafos, de modo que nosotros podamos saber si estos grafos o las estructuras de los grafos que los componen son elementalmente equivalentes. Este juego también nos permite hacer una relación entre las propiedades del grafo y la lógica de primer orden, de modo que nosotros podamos expresar dichas propiedades como si fueran en lógica de primer orden, o como nos diremos más adelante, que dichas propiedades sean de primer orden expresables. Esto con el fin de que nosotros podamos hallar la equivalencia de los grafos. Como consecuencia, haremos uso de las leyes 0,1 que hemos visto en capítulos anteriores para verificar estas propiedades y que se cumplan en cada uno de los grafos. ¿Cómo funciona el juego entonces? Nosotros tenemos dos roles, uno que es el spoiler o revelador y otro que es el duplicador. El spoiler tiene como tarea demostrar que los grafos no son equivalentes, mientras que el duplicador por su lado tiene que demostrar que sí lo son. Para este juego vamos a definir K rondas, donde cada ronda va a tener dos movimientos, uno para el spoiler y otro para el duplicador. En el primer movimiento, el spoiler va a seleccionar un vértice de cualquiera de los dos grafos y los va a etiquetar con el número de la ronda en la que se esté jugando. Luego el duplicador va a seleccionar un vértice en el otro grafo que no haya sido seleccionado por el spoiler y también lo va a etiquetar. Por último, vamos a tener los dos grafos sobre los cuales vamos a realizar la comparación, los cuales están construidos sobre conjuntos de vértices disyuntos. La notación que vamos a realizar para el juego va a estar dada por EHDR, donde las entradas van a ser los dos grafos y el número de rondas sobre los que se planea jugar. La victoria se determina de las siguientes formas. Como ya mencionamos, el duplicador tiene como objetivo demostrar que ambos grafos son equivalentes, que es lo mismo decir que el duplicador, para todo par de vértices xy y xj que sean adyacentes en uno de los grafos, tiene que encontrar otro par de vértices y y yj que también son adyacentes en el otro grafo, con y menor o igual a j, ambos variando desde 1 hasta k. También decimos que el spoiler gana si el duplicador no logra conseguir este objetivo. Y por último, decimos que hay una victoria para cualquiera de los dos jugadores cuando uno de ellos tiene un juego perfecto, es decir, cuando tienen una estrategia que independientemente de los movimientos que haga el jugador opuesto, logra alcanzar la victoria. Por último, es importante aclarar que en este juego no hay empate, es decir, o gana el duplicador o gana el spoiler. Se tienen las siguientes consideraciones y casos posibles. Primero, si el número de rondas es mayor al número de vértices de uno de los dos grafos, entonces para este grafo se va a tener por lo menos un vértice que vaya a ser etiquetado más de una vez. Segundo, tenemos que el duplicador va a tener una posibilidad de victoria si se tiene que los dos grafos son isomorfos. Esto se debe a que el duplicador va a poder realizar las mismas acciones que realiza el spoiler en uno de los grafos, de lo cual se desprende otra propiedad que nos dice que si tenemos un número de rondas mayor al valor mínimo de vértices que tiene el grafo 1 y el grafo 2, entonces el duplicador va a ganar si y solo si ambos grafos son isomorfos. Por última consideración, tenemos que el duplicador puede construir la siguiente estrategia. Dado que conoce los vértices xy a xy-1 de uno de los grafos y que tiene el último vértice escogido por el spoiler xy y la adyacencia que ésta tiene con los vértices anteriores, y dado a que el duplicador tiene un conjunto de vértices propios en el otro grafo que va desde y1 hasta y-1, entonces va a poder encontrar un vértice y sub i que tenga las mismas adyacencias que tiene el vértice escogido por el spoiler. Teorema 2.1.1. Decimos que el duplicador va a tener victoria en el juego si para los grafos G1 y G2 se satisface la propiedad del restaurante de Alice con un K arbitrario. Recordemos que un grafo cumple la propiedad del restaurante de Alice si para todo par de conjunto de vértices x y y disyuntos existe un vértice z que no es del producto de la unión de ambos conjuntos, el cual va a ser adyacente a todos los vértices del conjunto X, pero no va a ser adyacente a ninguno de los vértices del conjunto Y. Con estas propiedades veamos el siguiente ejemplo.
Supongamos que tenemos 3 rondas con los grafos G1 y G2 que se muestran en pantalla. El spoiler va a ganar si en sus 3 rondas selecciona los vértices correspondientes a la estructura triangular que se encuentra en el grafo G1, dado que ésta no se encuentra en el grafo G2 y por lo tanto el duplicador no va a poder mostrar la equivalencia entre ambas estructuras. Generalizando esto podemos decir que si en uno de los grafos se encuentra una estructura que en el otro no, entonces el spoiler tiene las de ganar si en su último movimiento, es decir, el késimo, selecciona dicha estructura que no se encuentra en el otro grafo. Consideremos ahora el siguiente caso. Supongamos que el spoiler selecciona el vértice aislado en G1. Luego, el duplicador por obligación tiene que seleccionar un vértice en G2, en este caso el vértice de la mitad. Pero si el spoiler logra seleccionar un vértice en G2, entonces logra una adyacencia entre los vértices de G2, y por obligación el duplicador tiene que seleccionar un vértice en G1, el cual no va a poder ser adyacente al primer vértice seleccionado por el spoiler, y por lo tanto ya no puede haber equivalencia entre los vértices seleccionados para estos grafos. Por último, revisemos el caso en el cual seleccionamos como estructura a los caminos de un grafo de determinado tamaño. Vamos a denotar como P de n a los caminos de tamaño n de un grafo, de modo que nuestra función se define de la siguiente manera. Rfeuch de P de n correspondiente al camino de tamaño n del grafo 1, P de m el camino de tamaño m correspondiente al grafo 2 y con k número de rondas. Cada uno de estos caminos está construido sobre su propio conjunto de vértices. A partir de ello tenemos los siguientes teoremas. Primero, si n es menor o igual a 2 a la k más 1 con n menor a m, entonces decimos que el spoiler gana el juego con los caminos para las k más 2 rondas. Teorema 2. Si n y m ambos son mayores o iguales a 2 a la k más 1, entonces decimos que el duplicador gana el juego para los caminos a las k rondas. Por temas de tiempo no vamos a ahondar en las demostraciones de estos teoremas, sin embargo se pueden encontrar en la lectura. En orden de analizar la equivalencia de clases y el valor de f en Roche, primero tenemos que tener en cuenta o en consideración las posiciones intermedias, puesto que nosotros ya conocemos que en el juego de f en Roche tenemos movimientos posibles reunidos, donde tenemos G1 y G2 como K movimientos posibles, donde tenemos que suponer que G1 equivale a los X1 y XS aristas o vértices que ya han estado marcadas. En cambio para G2 tendríamos las Y1 hasta YS posibles posiciones que ya están marcadas. Ahora tenemos que tener en cuenta que tan pronto comienza el juego, este va a comenzar en una posición determinada, con K-S rondas que se van a ir consumiendo a lo largo del juego. Tenemos que tener en cuenta que la condición inicial de si XY y XJ son adyacentes, pero su par correspondiente Y1 y YJ no son adyacentes, pues simplemente el duplicador va a perder antes de comenzar. Entonces tenemos que poner las condiciones iniciales que tenemos en la ecuación 3. Si dejamos las condiciones principales de esta forma, pues simplemente el duplicador va a ganar. ¿Por qué el duplicador va a ganar? Porque el duplicador va a ganar cuando hay un isomorfismo. Y en este caso de la ecuación 3, pues tenemos que si de x1 a xj, pues son adyacentes, pues asimismo Y1 a YS va a ser completamente adyacente. Entonces para el juego original tenemos que considerar un caso S sub 0, reescribir la ecuación 3 de una forma más formal y seguir con el juego. Acá tenemos que introducir una notación que la equivalencia de K debe ser reflexiva, ya que el duplicador duplica el movimiento del spoiler, y simétrica, que el orden de los grafos no importa. Dados los K movimientos que definimos anteriormente, tenemos entonces la definición de 2.1, el cual el valor de K de f en Roche será un grafo G si la clase de equivalencia bajo equivalencia sub K pertenece a un conjunto de valores a los que pertenece bajo equivalencia sub K, o un conjunto de valores f en Roche con S vértices etiquetados. Dada esta definición, tenemos el teorema 2.2.1, en el cual nos dice que el valor de f en Roche en K y el valor de f en Roche en K, S son conjuntos finitos. Es decir, hay un límite finito f K sub S para el número de clases de equivalencia bajo
equivalencia sub ks y para s tuplas. Si s es igual a 0, entonces el conjunto máximo del tamaño del valor de f en Roche será k, 0. Para la parte de la definición 2.2 y el teorema 2.2.2 se añade la función de torre definida por la función logstar, denominada como logaritmo de base de n, que tiene el dominio de todos los enteros posibles y que al menos debe ser el valor de k con n menor o igual a t sub k. Este valor de k es introducido como el número de Egorowicz k menor o igual a 20, puesto que se denomina como una notación estándar, ya que este número debe ser finito. Una vez definido lo anterior, lo que haremos es construir una familia de grafos para el denotado g sub x, basándonos en el nivel 0, nivel 1, nivel i, el vértice D y las campanas y timbres de la formación de heptágonos, pentágonos, ciclos 9 y ciclos 11. Ahora bien, lo que haremos es unir todo lo anteriormente expuesto en una estrategia explícita para demostrar la propiedad que el grafo de x1 no es equivalentemente en k al grafo de x2. Esto lo haremos para hacer ganar a Spoiler el juego de Roche en k movimientos. Como inicialización, Spoiler seleccionará A, B, C y D del grafo de x1. Asimismo, Duplicador hará lo mismo con A, B, C y D del grupo 2. Así pues, teniendo x1 diferente de x2, hay un vértice en el cual no está en el otro. Digamos que es el vértice B. Entonces, el quinto movimiento de Spoiler será seleccionar B del grafo x1. Asimismo, D y B son adyacentes en gx1. Duplicador deberá seleccionar un W que sea adyacente a D. Se tienen dos casos. Empalando la escalera, esto es una inducción desde i igual a 1 hasta i k-4, donde podemos mostrar que Spoiler puede forzar 4 o más movimientos para dos diferentes vértices, ambos de nivel k-3. Se tienen dos casos. En el caso del último duplicador, cuando tenemos que i es k-4, el movimiento ha sido distinto de w en el primer nivel seleccionado, pero a, b y c ya están seleccionados en el mismo orden en ambos grafos, lo cual diferencia sus adyacencias y hace que el duplicador pierda. Queda por calcular el número de estos grafos g de x como una función de k, simplificando el caso de k igual a 2, sean x1 puedan ser o no puedan ser adyacentes. Tenemos entonces que si el vértice x1 puede ser aislado, todos no son adyacentes. Focal x1 y x2 son adyacentes o podemos tener una mixtura. Entonces el duplicador gana si solo si g1 y g2 están en la misma categoría. 2.3. Conexión con las sentencias de primer orden. Una sentencia de primer orden es una secuencia formal de símbolos y además es una propiedad que un grafo puede o no cumplir. Observamos un ejemplo en la pantalla. Cuando un grafo cumple una sentencia de primer orden, se dice que tiene valor verdadero para esta sentencia. Teorema 2.3.1. Este teorema nos dice que para todo k mayor o igual a 1, un grafo sub 1 es equivalente a un grafo sub 2 si y solo si ambos grafos tienen el mismo valor de verdad para todas las sentencias de primer orden del cuantificador de profundidad k. Es decir, ambos grafos cumplen las mismas sentencias de primer orden. Además, para cada valor k Ehrenfeucht, hay una sentencia de primer orden A del cuantificador de profundidad k, tal que los grafos G con ese valor k son precisamente los grafos para los cuales la sentencia de primer orden A es verdadera. Teorema 2.3.2. Para todo k mayor o igual a 1 y todo s mayor o igual a 0 o menor o igual a k, tenemos que la sentencia que observamos en pantalla, el conjunto del grafo 1 y los valores entre x sub 1 y x sub s equivalen al grafo sub 2 con valores entre y sub 1 y y sub s, se cumple si y solo si ambos grafos tienen el mismo valor de verdad
para todos los predicados de primer orden del cuantificador de profundidad k-s, con S variables libres. Esto cuando estas variables libres se asignan a los valores entre x sub 1, x sub s y y1, y sub s, respectivamente. Además, para cada k-Ehrenfeucht valor en grafos con S vértices asignados, hay un predicado de primer orden del cuantificador de profundidad k-s y S variables libres, de tal forma que el conjunto del grafo sub 1 y los valores x sub 1 a x sub s con ese valor son precisamente aquellos grafos para los cuales el predicado de primer orden A es verdadero cuando a las variables libres tienen como valor los vértices asignados de los grafos. Definición 2.4. Una propiedad P de grafos es llamada de primer orden expresable si puede ser escrita como una sentencia A de primer orden, de modo que A se mantiene exactamente cuando P se mantiene. Es decir, A se cumple solo exactamente cuando P se cumple. Teorema 2.3.3. Supongamos que para todo K hay un par de grafos G sub 1 y G sub 2. Con G sub 1 que cumple la propiedad P y G sub 2 que no la cumple, en ese caso el duplicador gana siempre el juego Ehrenfeucht del grafo sub 1, grafo sub 2 y el valor K. En ese caso, P no es de primer orden expresable. Sección 2.4. Estrategias interior-exterior. Esta sección consiste en aplicaciones del teorema 2.3.3. En todos los casos se busca una estrategia ganadora para el duplicador. Estas estrategias comparten características y son llamadas estrategias interior-exterior. Teorema 2.4.1. La conectividad no es primer orden expresable. Se parte de que dado K con G1, un ciclo de orden n, y G2, consistente de dos ciclos disyuntos de orden n, donde seleccionamos n mayor a 2 a la k-1, la estrategia para el duplicador refleja el teorema 2.1.3. Con ese movimiento restantes en el juego, se llaman dos puntos cercanos a los puntos que están a una distancia de menos de 2 a la s. Se requiere que dos puntos estén cerca en un grafo y los puntos correspondientes deben estar a la misma distancia de orientación en el otro grafo. El duplicador requiere que los movimientos que caigan en el mismo ciclo y que y igual a y1 más d con 0 menor a d menor a 2 a la s. Los movimientos correspondientes a g sub 1 tienen x sub j igual a x sub i más d. También se requiere que si los movimientos de g sub 1 tienen la condición anterior, entonces los movimientos de g sub 2 caigan en el mismo ciclo y se cumpla la condición anterior. Un movimiento del spoiler es llamado interior si está dentro de 2 a la s-1. Del anterior y de otra manera es llamado exterior. Si el spoiler hace un movimiento exterior, entonces el duplicador hace cualquier movimiento exterior y mientras se mantenga esta condición hasta el final, se da que el duplicador gana el juego. Teorema 2.4.2. Dos coloreables no es de primer orden exparizable. El ciclo C sub n de tamaño n es 2 coloreable cuando n es par. Entonces bajo este argumento podemos saber que el duplicador siempre va a ganar el juego. Definición 2.5. Dados dos vértices, la distancia de uno a otro se denota ρ de x como a x'. Esta distancia es el camino más corto entre los vértices. Cuando no existe una secuencia entre estos dos vértices, decimos que ρ es infinito. Y si los dos vértices son iguales, decimos que ρ es igual a 0. Definición 2.6. Dado x perteneciente a G y d mayor o igual a 0, el d vecino de x es el conjunto de x' con una distancia menor a d. Definición 2.7. Dada una secuencia de vértices G con d mayor o igual a 0, la de imagen de la secuencia es la restricción de G para la unión de los d vecinos de el x sub i. Definición 2.8. Dada una secuencia de vértices para G sub i y una secuencia para G sub 2,
Sus imágenes son llamadas las mismas si hay un grafo isomorfo entre las de imágenes que envía de X a Y. Dadas estas definiciones, ahora vamos a ver un teorema que permite saber cómo crear un juego ganador por el duplicador. Dado D igual a 3 a la S menos 1 dividido 2, suponemos que para cada Y perteneciente a G2 y cada vértice de G sub I, hay un X perteneciente a G sub I con X, Y, teniendo el mismo de vecino y tal que la distancia es mayor de A2 más 1 para todo I entre 1 y K menos 1. La siguiente propiedad es que para cada X perteneciente a G sub 1 y cada vértice de G sub 2, hay un Y perteneciente a G sub 2 con Y, X, teniendo el mismo de vecino y tal que la distancia es mayor a 2D más 1 para todo I entre 1 y K menos 1. Entonces, ahora para el teorema 2.4, tenemos que dada la misma condición anterior, y suponiendo que G sub 1 y G sub 2 tienen un subconjunto de vértices, ese sub 1 que contiene a G al grafo que está contenido en el grafo sub 1 y ese sub 2 que está contenido en el grafo sub 2, con las siguientes propiedades. Primera, las restricciones de G sub 1 a S sub 1 y de G sub 2 a S sub 2 son isomórficas, y por lo tanto este isomorfismo se puede extender a uno entre los de vecinos de S sub 1 y S sub 2. Dado de prima, para la segunda condición, dado de prima menor o igual a D, y dado Y perteneciente a G sub 2, con ρ de Y, C sub 2 mayor a 2D' más 1 para todo S2 en S2, y dado una secuencia de vértices en G1, existe un X perteneciente a G1, donde de vecinos y tales que P, de X, X sub' mayor a 2D' más 1 para todos los I entre 1 y K menos 1, y con un ρ mayor a 2D' más 1 para todo S sub' perteneciente a S sub'. S sub 1 perteneciente a S sub 1. Entonces, repitiendo esta condición, pero para el grafo sub 1 se cumple que el duplicador va a ganar. 2.5. El puente a las leyes 0-1. Supongamos que para cada n tenemos un espacio de probabilidad de grafos con n vértices, el cual llamaremos G sub n. Decimos que la secuencia de espacios G sub n satisface la ley 0-1 si para cada sentencia de primer orden se cumple que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que el espacio de probabilidad de grafos cumpla la sentencia A es igual a 0 o a 1. El único caso que se considera en el libro es cuando G equivale a un grafo aleatorio. Teorema 2.5.1. Teorema del puente. La secuencia G sub n satisface la ley 0-1 si y solo si para cada entero positivo K se cumple la siguiente propiedad. El límite de m y de n cuando n tiene a infinito de la probabilidad de que el duplicador gane un juego de Ehrenfeucht es igual a 1. ¿Qué significa esto? Para un m y un m dado, dejando los grafos como G sub n y G sub m, ser independientemente escogidos por el espacio de probabilidad y ser iguales cuando n sea igual a m, el spoiler y el duplicador examinarán G sub n y G sub m y, siendo infinitamente inteligentes, verán quién ganará el juego en los K movimientos del juego Ehrenfeucht. Siendo más específicos, no hay sentido de que los jugadores jueguen aleatoriamente. Los jugadores juegan perfectamente en un tablero que es aleatorio. Por lo tanto, hay una probabilidad de que, teniendo G sub n y G sub m, el duplicador reclame su victoria. Podría ser que el límite de esta probabilidad sea 1. Por ejemplo, para todos los epsilon positivos hay un valor n mayúscula de tal forma que m y n son mayores a n mayúscula,
y el duplicador reclamará su victoria en al menos 1 menos epsilon de las veces. Generalmente aplicaremos el teorema del puente en el sentido positivo. Para demostrarlo debemos para todos los k dar una estrategia del duplicador de tal forma que siempre gane el juego. Esto lo podemos mostrar con una prueba alternativa del teorema fundamental de Fagin-JKLT. Dejaremos a G sub n tener la distribución de G, de n y un medio, y k será arbitrario pero definido. La estrategia del duplicador será tomar el vértice X marcado por el spoiler, verificar las adyacencias con el valor anteriormente marcado y asegurarse que el vértice Z que marque tenga las mismas adyacencias con el anterior Z que marcó. Para este caso podemos decir que cuando G sub n y G sub m satisfacen el teorema del restaurante de Alice, el duplicador gana usando la estrategia. Como el duplicador gana el juego, entonces se cumple la ley 0-1. Otras estructuras. Estructura general de primer orden. Aunque se ha hecho mucho énfasis en los grafos a lo largo de este trabajo, el juego de Ehrenfeucht se puede definir en un ámbito más general. El alfabeto consiste en un suministro infinito de símbolos variables x, y, z, un cuantificador universal y un cuantificador existencial. Estos solo se pueden utilizar con símbolos variables, conectores lógicos tales como el OR, el AND, la negación y la implicación, una variedad de símbolos de relación en los cuales debemos incluir la igualdad, aunque no sea un estándar, una variedad de símbolos funcionales y una variedad de símbolos constantes. Sea M1 y M2 dos modelos de un lenguaje y K un entero positivo, podemos definir el juego de Ehrenfeucht de esta forma, entre un spoiler y un duplicador, el cual tiene K rondas. Ahora vamos a revisar el teorema 2.6.1. Para toda K mayor o igual a 1, M1 tiene una relación de equivalencia con M2 en la ronda K si M1 y M2 tienen el mismo valor de verdad para todas las sentencias de primer orden de cuantificador de profundidad K. Segundo, para cada valor de la ronda K de Ehrenfeucht hay una sentencia de primer orden A con un cuantificador de profundidad K, tal que los modelos M con ese valor son precisamente aquellos M para los cuales cada A es verdadera. 6.2. El simple caso del orden total. La teoría de primer orden de orden total consiste en la igualdad y un predicado binario único menor que, satisfaciendo los siguientes axiomas. El transitivo: si x es menor que y es menor que z, entonces x es menor que z. El no reflexivo: para ningún x puede existir la relación binaria de x menor a x. La tricotomía: para cada x y y solo puede existir una de las siguientes relaciones binarias entre ellos: x igual a y, x menor a y o y menor a x. En este caso nos vamos a restringir a los modelos finitos de esta teoría. Hay un único modelo para cada tamaño finito. Para cada n positivo, n vinculum denota 1 hasta n en su debido orden y decimos que 0 vinculum es un modelo sin puntos. Para analizar el késimo movimiento del juego de Ehrenfeucht para dos modelos finitos n vinculum y m vinculum, escribimos que n vinculum tiene una relación de equivalencia en el movimiento k con m vinculum si el duplicador gana ese juego. Asimismo, para todo k mayor o igual a 1, el duplicador gana el késimo movimiento cuando hay dos copias de 0 vinculum. Y por último, pierde el juego cuando hay 0 vinculum y n vinculum con n distinto a 0. Teorema 2.6.2. Sea k mayor o igual a 1, entonces n vinculum tiene una relación de equivalencia en el movimiento k más 1 con m vinculum si y solo si, primero, para todo x mayor o igual a 1 pero menor o igual a n, existe un y mayor o igual a 1 pero menor o igual a m, tal que x menos 1 vinculum tenga una relación de equivalencia en el movimiento k con y menos 1 vinculum y
n menos x vínculum tenga una relación de equivalencia en el movimiento k con m menos y vínculum. Segundo, para todo y mayor o igual a 1 pero menor o igual a m, existe un x mayor o igual a 1 y menor o igual a n, tal que x menos 1 vínculum tiene una relación de equivalencia en el movimiento k con y menos 1 vínculum y n menos x vínculum tiene una relación de equivalencia en el movimiento k con m menos y vínculum. Teorema 2.6.3. Sea k mayor o igual a 1, entonces n vínculum tiene una relación de equivalencia en el movimiento k con m vínculum si y solo si n es igual a m o n y m son mayores o iguales que 2 a la k más 1 menos 1. El juego es utilizado principalmente en la teoría de modelos computacionales, sobre todo con aquellos modelos que son finitos. Adicionalmente, se utiliza para probar expresiones en la lógica de primer orden. Conclusiones. A través del juego de Ehrenfeucht se pueden revisar las propiedades de los grafos aleatorios y encontrar similitud en sus estructuras con otros grafos, ya que revisa cómo se comporta cada uno de los vértices con sus vecinos. Además, para poder demostrar los teoremas es necesario asumir que los jugadores son infinitamente inteligentes y que por tanto juegan de manera perfecta sobre tableros aleatorios de juego. Gracias.